Mis compañeros diputados, de los medios de comunicación y de todos quienes nos acompañan esta mañana. Diputado Adrián Hernández Balboa, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco. Con fundamento en los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 120 y 121, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, en mi carácter de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción cuarta, que se ubica como segundo y se recorre el actual quedando como tercero, y se reforma el inciso F de la fracción decimoprimera, ambas del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El día 10 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se establece que los integrantes de los ayuntamientos pueden ser reelectos para un nuevo periodo inmediato. Como consecuencia, el 21 de junio del 2014, en el Estado de Tabasco, se realizaron adecuaciones necesarias a la Constitución del Estado para establecer la reelección de los integrantes de los ayuntamientos hasta por un nuevo periodo inmediato. Asimismo, el día 2 de julio del 2014 se expidió la Ley Electoral de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y de igual forma se reformaron y se adicionaron diversas normas jurídicas, entre ellas la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, quedando, entre otras cosas, establecida la reelección de los integrantes de los ayuntamientos para un nuevo periodo inmediato. No obstante lo anterior, en ninguna de estas disposiciones se estableció que si las personas que ocupan los cargos de presidente municipal, síndico de Hacienda y regidores que pretendan reelegirse para un periodo inmediato en el mismo cargo, tengan que separarse del mismo, tal y como se establece para funcionarios públicos de otros poderes e incluso de los propios ayuntamientos por disposición del artículo 64, fracción 11ª, inciso F de la Constitución local y de las leyes secundarias. En razón de lo anterior y en aras de preservar los principios de certeza y equidad en la contienda, se considera procedente establecer en nuestra Constitución que quienes ocupan el cargo de presidente municipal, síndicos y regidores en un ayuntamiento y que deseen reelegirse para el siguiente periodo inmediato, deberán de separarse del encargo 90 días naturales antes de la fecha de la elección, tal y como lo hacen los demás funcionarios públicos que la ley señala, separación que deberán mantener hasta que concluya el proceso electoral en todas sus etapas. En virtud de que actualmente en nuestra Constitución solo se establece la obligación de separarse del encargo al secretario del ayuntamiento y a los titulares de las direcciones de una administración municipal, pero también existen otras áreas que forman parte de la administración, como son organismos autónomos o desconcentrados que tienen similar importancia en una dirección, por lo que se estima necesario incluirlas. Por tal motivo, se reforman los supuestos normativos correspondientes para establecer expresamente que se deben separar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 90 días antes de la elección para contender por un cargo de elección popular.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Artículo único. Se adiciona un párrafo a la fracción cuarta, que se ubica como segundo y se recorre el actual quedando como tercero, y se reforma el inciso F de la fracción decimoprimera, ambas del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, para quedar a como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 64, fracción cuarta. Quienes sean postulados para ser reelectos deberán de separarse del encargo en el plazo establecido en el inciso F, de la fracción decimoprimera de este artículo y satisfacer en lo conducente los requisitos establecidos en el mismo y en la ley y en dicha ley. Dicha separación deberá de mantenerse hasta que concluya el proceso electoral correspondiente. Si alguno de los miembros del gobierno municipal dejara de desempeñar su encargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. De la fracción quinta a la décima quedan redactados en sus términos. Fracción decimoprimera, para ser regidor se requiere del inciso A al inciso E, quedan intocados. Inciso F, no ser titular de alguna de las dependencias de la Administración Pública Municipal, Fiscal General del Estado, o titular de organismos autónomos, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni del Tribunal de Conciliación Arbitraje, presidente municipal, síndico o regidor, secretario del ayuntamiento o titular de alguna de las dependencias o entidades de la administración municipal, ni servidor público federal con cargo de director general o supervisor, menos que permanezcan separados definitivamente de sus funciones desde 90 días antes de la fecha de la elección. En sus transitorios, el primero, el correspondiente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Segundo, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas a las leyes locales que resulten pertinentes, las cuales deben de ser publicadas a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral, lo cual está previsto en la primera semana del mes de octubre del presente año. Tercero, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas y adiciones deben de ser aprobadas por los ayuntamientos de la entidad. Cuarto, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, diputado Jorge Alberto Lazo Centella, integrante de la fracción parlamentaria del PRI. Es cuanto, señor presidente.